Bendiciones, amados hermanos, dándole gracias al Señor una vez más. Es que cuando no agradecer siempre, ¿verdad? Por su amor, por su favor, por su palabra, porque Él es justo, porque Él es santo, porque Él es amoroso. Nos encontramos juntos diciéndole, Señor, gracias. Gracias por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú eres el que trae la palabra. Gracias, Señor, porque previamente se oró por toda esta semana de enseñanza, diciendo, seas tú, Señor, qué es lo que tú quieres que hablemos, qué es lo que tú quieres que expongamos. Y tú te has placido, Señor, en traer esta palabra tan hermosa en la cual nos dices que nosotros somos importantes para ti y por eso tú quieres ser parte de nosotros en todo momento, en todo lugar, inspirarnos, llevarnos, ayudarnos, fortalecernos, animarnos. Cuán sublime gracia, cuán infinito amor. Padre, gracias, gracias, gracias. Estamos muy agradecidos contigo. Hoy, Señor, te pedimos que nos hables una vez más, que tu Espíritu Santo traiga la revelación para la palabra que se va a exponer y que toda esta semana quede en nosotros ese recuerdo de la palabra. Tus obras santas no son trapo de inmundicia. Que no tengamos en poco, Señor, todo lo que tú has estado haciendo en nosotros, todo lo que haces y todos tus planes de lo que harás, en el cual estás diciendo, me pertenecen, yo los ayudo, no teman, yo estoy con ustedes. Gracias, Señor, porque realmente cada uno de nosotros ha de descubrir ese valor tan importante, tan valioso que tenemos en tus manos. Tú eres el alfarero, nosotros somos el barro y tú nos formas. Tú nos das forma, Señor, particular, peculiar, importante. Y estamos muy agradecidos por ese amor tan grande para con nosotros. Sea, Señor, esta oración de olor fragante delante de tu presencia y ministra de tu amor y de tu espíritu a cada uno de nosotros. Trae aliento de vida, trae paz, trae fortaleza, deseos, ánimos de levantarse, de seguir, de actuar, de hacer, de ir empeñando la palabra que hemos dicho, Señor, sí iré en pos de ti. Señor, sí haremos en obediencia. Señor, nos determinamos a ser esos instrumentos para tu honra y para tu gloria, para que esas obras santas que tú has puesto en nuestro corazón sean vistas con agrado desde tu trono. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo en tus manos y gracias por lo que nos hablarás. Amén. Como hemos venido leyendo cada día de la semana, hoy también leeremos Isaías 64, verso del 4 al 6. Es una oración en la cual se le está hablando al Señor con toda sinceridad. Se está reconociendo el pecado, pero también que Dios es un Padre amoroso que se alegra al ver a sus hijos cuando actúan en obediencia. Leo para ustedes. A ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. Tú estás enojado porque desde hace tiempo hemos pecado y te hemos ofendido. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. No hay quien te adore ni haga nada para apoyarse en ti. Somos unos malvados, por eso te has escondido y nos has abandonado. Esta palabra ciertamente es fuerte, es una palabra que está trayendo esa confrontación de decir, Señor, tú nos has amado, tú nos has instruido, tú nos has elegido, nos has capacitado. ¿Y nosotros qué hemos hecho con toda esa palabra? Quizás una y otra vez ha sido reiterativa la enseñanza, las palabras, las porciones de la Biblia que se leen, las, las, eh, las ponencias de la palabra en un mismo enfoque, en una misma vía. Y hemos de entender que sí hay de esa fuente que brote más palabra. Mas, sin embargo, si nosotros no hemos atravesado ese espacio para saltarnos los obstáculos, para derribar los muros, para determinarnos y decir, ya yo no voy a seguir más en lo mismo. Entonces el Señor seguirá trayendo la palabra una y otra vez hasta que haya una completa determinación. Sí debemos de tener presente que el tiempo va corriendo, que las almas se están perdiendo, que contamos con una gran comisión que tenemos que cumplir y que el Señor cuenta con nosotros. Los ángeles quisieran la oportunidad, pero no la tienen. Es a nosotros a los que se nos ha entregado
ese bello regalo de poder ser testigo, dar testimonio del poder de Dios, de hablar de ese carácter de Cristo y cómo se ve reflejado en nosotros. Hoy quiero tomar en cuenta los 2 puntos de reflexión que se abordaron durante esta semana, porque quiero que los tengamos presentes. Recuerdo que los leí en la primera enseñanza y hoy quiero volver a hacer lectura de ellos. Uno de ellos es: ninguna acción que realicemos puede superar lo que Dios ha hecho por nosotros. Dependemos de Él. Y Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. Esto de acuerdo a Filipenses 2:13. Y un segundo punto de reflexión es saber que, sin embargo, teniendo eso en claro, eso no significa que descuidemos nuestros dones, talentos y toda obra que el Señor nos ha entregado para que llevemos a cabo. Y todo ha sido por amor. Nosotros somos instrumentos de bendición en las manos del Señor. Es por eso el título de esta enseñanza. Tenga presente, amado o amada hermana, tus obras santas no son trapos de inmundicia. O sea, no te puedes comparar, no te puedes poner a la altura de cualquiera por ahí que va por el mundo, y menos de aquellos que no conocen a Cristo, de aquellos que están en estupor, de aquellos que están perdidos, de aquellos que están alejados del amor de Dios. Es que el Señor te llama a que te ames, a que te aprecies, a que veas el lugar de honra que Él te ha entregado y las posibilidades de todas las cosas que pueden hacer que los hijos de Él en su nombre, comisionados por Él, habilitados en diversas oportunidades, en diferentes escenarios, circunstancias, lugares, roles, porque Él abre el camino para que nosotros podamos andar, para que podamos brillar, para que nos puedan ver. Y cuando nos ven, ¿a quién van a ver? A Jesucristo, puesto en alto a Jesucristo. A Él es el que queremos poner en alto, queremos su nombre levantar. Cuando nosotros amamos a nuestro Padre Celestial con esa profundidad de amor, estamos demostrando entonces ese deseo: Señor, te pertenezco. Señor, estoy agradecida por la vida. Señor, estoy agradecido por todo lo que me has dado, por lo que me has llamado a hacer. Estoy agradecido por la oportunidad que has puesto en mí. Por eso queremos trabajar y poner en alto el nombre del Señor. Nuestras obras a nivel espiritual, nuestras obras a nivel emocional, nuestras obras a nivel físico vienen impactadas por el poder del Santo Espíritu de Dios. Cuando buscamos la presencia de Dios, tenemos la unción de Él en nosotros, y por eso aquellas cosas no son huecas, no son falsas, no son hipócritas. Porque vemos que en esta palabra, como habíamos estudiado previamente, cuando el Señor se refiere al pueblo, cuando está esta cita de la palabra en el verso 6, aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio o trapo de inmundicia. Hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Ese es el reconocimiento que no hay ningún esfuerzo que pueda ser valeroso, que pueda ser que trascienda, si no es puesto o estimulado, llamado a vida por medio del Señor. Y es cada uno de nosotros entonces que debemos decir en humildad: Señor, quiero trabajar y agradecer tu amor. Quiero hacer esas obras santas de justicia, donde muchos entren en convencimiento de pecado, donde muchos entren en convencimiento de que hay un Dios que les ama, donde muchos vengan al arrepentimiento y a disfrutar una vida de plenitud en Cristo, porque han visto lo que Dios ha hecho en mí. No quiero dejar pasar el cerrar esta semana al hablar de este tema, que le quede más que claro. O sea, que no quede ninguna ínfima estela de duda. Las obras inspiradas por el Señor no son trapo de inmundicia. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, démonos el lugar que el Señor nos ha dado. La palabra dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable.
Y esta palabra la tenemos en Primera de Pedro 2:9, donde el Señor nos ratifica que somos linaje escogido por Dios. Así que hoy, amados, el Señor nos dice, de acuerdo al capítulo 2, versículo 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aleluya. Una palabra más de motivación: acercaos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El título de la enseñanza de hoy nos dice: manteniendo una actitud humilde ante Dios. Por lo tanto, es necesario que hagamos un repaso sobre cómo mantener humilde nuestro corazón ante el Señor, porque esa actitud de humildad es la que va a decir: yo menguo para que, Señor, tú crezcas. Cuando estamos hablando de, en términos generales, de la persona que es humilde, estamos diciendo que es aquella persona que tiene la virtud de conocer sus limitaciones y que actúa de acuerdo con ese conocimiento. O sea, en otras palabras, vamos a decir, conoce bien lo que es o no es capaz de hacer. Sin embargo, en la Biblia vemos que la humildad que debemos tener los hijos de Dios abarca aún más. En el concepto bíblico de la humildad, nos vamos a dar cuenta que se está refiriendo a un buen entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y qué bueno entonces, porque esto nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y el hecho de que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La humildad, amados, como creyentes, como hijos de Dios, debe impulsarnos siempre, siempre, siempre a vivir en obediencia a Dios y a someternos a su voluntad. Y para ratificar y apoyar esta afirmación, vamos a estar buscando en el Salmo 8, donde David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. ¿Lo leemos? Capítulo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Amén. Estamos evidenciando cómo el salmista expresa esas palabras donde demuestran un fluir de un corazón humilde. Está hablando de admiración, de gratitud hacia Dios y, y al mismo tiempo queda impactado como Dios lo haya escogido, salvado y que además desee tener amistad con Él. Sabemos que al igual que nosotros, David era un hombre imperfecto, pero él sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. Y aunque David cometió grandes errores, los reconoció delante de Dios. David se humilló ante él y permitió que él lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Con este ejemplo, nosotros hemos de entender el paso a seguir si queremos ser personas que presentemos un buen actuar para la honra y la gloria del Señor. Encontramos que en el Salmo 51, versículo 1 y 2, David reconoce ante el Señor que él ha cometido pecados terribles, mas sin embargo él se humilla y busca el perdón de Dios. Y le dice al Señor:
ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Si bien observamos, David no se justificó, sino que él reconoció que había pecado y apeló a la piedad y a la bondad de la misericordia de Dios. Él expresó entonces una actitud de quebrantamiento y su dolor ante el Señor, confiando que Dios en su bondad como Padre Celestial iba a traer hacia él ese consuelo que él requería. Y sabemos que así es. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso, es un Dios piadoso, es un Dios perdonador. Y esa era la confianza a la cual apelaba David. Así que usted y yo también hemos de tomar este modelo. Si erramos, si pecamos, si lo hemos hecho mal, pues nosotros hemos de pedirle al Señor que tenga compasión de nosotros, que borre nuestra maldad y que realmente nosotros estamos determinados a ir en pos del Señor y hacer las cosas de manera correcta. Luego leemos en el Salmo 51, pero ahora versos 3 y 4, lo siguiente. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Qué importante es que nosotros no adornemos las cosas que hemos hecho mal, sino que al igual que David entendamos que lo malo que hacemos nos afecta a nosotros, a las personas que nos rodean y también directamente a Dios. Y por eso es que debemos de tener esa perspectiva de ser cuidadosos en todo lo que hacemos, en nuestras obras que deban de ser santas, en el trato que tenemos con los demás, porque en el momento en que nosotros estamos yendo hacia un lugar, hacia un rumbo, hacia una actitud que no es correcta, hemos de entender que eso es pecado, que son ofensas directas contra Dios cuando estamos haciendo doler el corazón de nuestra familia, cuando estamos haciendo doler nuestro propio corazón, cuando estamos haciendo doler a la familia del cuerpo de Cristo. Y ahí es donde nosotros hemos de reaccionar con humildad y reconocer que solo Dios nos puede ayudar, que solo Él nos puede limpiar, que solo Él nos puede ayudar a tener una vida recta, llena de amor y de perdón. Cuando somos humildes y entendemos nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de su presencia y que solo Él con su palabra puede traer una profunda transformación a nosotros, es cuando estamos enfocados entonces y diciendo, sí, Señor, dependo de ti, soy humilde y gracias. Gracias, Señor, porque estoy sabido que tú no desprecias un corazón contrito, humillado delante de ti. En el Salmo 51, 10 y 12, también él hace, el salmista agrega esta petición: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. La palabra nos dice que pecado confesado es pecado perdonado. Qué importante entonces tomar en cuenta que no podemos seguir en lo mismo y que debemos de reivindicarnos, de reubicar nuestra obediencia al Señor, nuestra sensibilidad a la guianza de su Espíritu Santo y lo que Él nos está hablando. La actitud que estamos viendo en David también la podemos encontrar en Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Y por qué? Porque es en la palabra en Filipenses, que podemos encontrar en Filipenses 2, esa actitud que tuvo Jesús, que nos anima para que nosotros también la tengamos. Y así se nos dice, ustedes deben de ser como Jesús fue. Y dice la palabra, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Versículos 5 y 9 de Filipenses 2. Vemos entonces este modelo de Jesús y cada uno de nosotros ha de determinar
¿Qué nivel de obediencia está pidiendo Dios? Y si lo estamos cumpliendo para que estas obras santas sean realmente afectas, sean recibidas como olor fragante delante de la presencia de nuestro Señor. Algunas características bíblicas que podemos ver o encontrar en las personas humildes, la siguiente. Número 1. Las personas humildes no actúan bajo impulsos egoístas o vanidosos. En Filipenses 2:3, la primera parte, el versículo nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Entonces debemos hacer un alto y analizar nuestra motivación. Respondernos por qué hacemos las cosas. ¿Las estamos haciendo para satisfacer nuestros intereses y nuestro amor propio? ¿O para sentirnos orgullosos de nosotros mismos? Si es así, entonces estamos actuando bajo una actitud errónea. Hemos de pedirle al Señor que nos ayude a tener los motivos correctos. ¿Y cuáles serían? Podrían ser amor, interés genuino, compasión y todos aquellos que reflejan el corazón de Dios. Una segunda actitud es que considera a los demás como superiores a sí mismo. En Filipenses 2, el verso 3 en la parte B dice, más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y nos damos cuenta que la humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración por nuestros semejantes. Y no es que eso signifique que nosotros nos vamos a menospreciar o nos vamos a poner de alfombra o nos vamos a dejar pisotear. No, no, no. Pero todo lo haremos y lo hablaremos con respeto. Trataremos a las demás personas mejor de lo que nos gustaría que nos trataran a nosotros mismos. Creo que en otras oportunidades hemos hecho revisión de la regla de oro, la cual dice que como nosotros queremos ser tratados, así hemos de tratar a nuestro prójimo. Una tercera característica es que la persona humilde tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. En Filipenses 2:4 la palabra dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad, amados, nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de todos aquellos que nos rodean. Esta humildad nos ayuda con esta visión del bienestar a los demás, a pensar en lo que podemos hacer para colaborar con otros, para bendecir a quién, a todos los demás, al colectivo, llámese la familia, los amigos, la congregación, la gente del barrio, del vecindario, el país, de la humanidad, etcétera. Nos hace sentir parte de algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás, quedando entonces nosotros claros que nuestro actuar, nuestras decisiones, nuestras obras van a tener un impacto directo sobre Dios y sobre nuestros semejantes, porque Dios tomará un concepto. Él desea de nosotros que mantengamos una actitud humilde. Y recordamos entonces la palabra que hemos estado leyendo en Isaías 64 desde el inicio, en el verso 4. A ti te agradan los que hacen el bien con alegría y se acuerdan de obedecerte. O sea, queda más que expresado esta actitud de humildad que Dios espera de nosotros. ¿Cuál definitivamente conlleva una buena actitud? Y sigamos. Dentro de las características de una persona humilde, vamos a ver que no se aferran a sus derechos, posesiones o títulos. En Filipenses 2, versos 5 y 6, la palabra nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estamos hablando que Jesús es Dios, pero no trataba a los demás desde su posición de superioridad. Él escogió más bien poner a un lado eso y vino a la tierra como hombre, y su naturaleza divina quedó puesta a un lado y él se comportó, se identificó con nuestras necesidades, con nuestra fragilidad. Y
Jesús no se llenó de orgullo y de reclamos, todo lo contrario, más bien mostró un interés genuino en los demás y su corazón estaba lleno de amor, estaba dispuesto a servir primeramente a su Padre Celestial en obediencia y también servir a todos aquellos a quienes le rodeaban. Nosotros tenemos ese modelo y por lo tanto debemos hacer lo mismo. Si para usted es más importante su posición, sus títulos o sus adquisiciones materiales, ha de pensar en qué lugar está poniendo a Dios y también cuáles son esas obras que estás haciendo. Porque entonces vamos al punto de obras santas, ¿será? ¿Obras justas? Bueno, si no están acorde a la voluntad de Dios, serán como trapo de inmundicia, así lo hemos leído. Dentro de las características de una persona humilde, vamos a encontrar que se identifican con los demás y muestran empatía. En Filipenses 2:7 nos dice la palabra: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Y de quién hablaba? De Jesús, que aún siendo Dios, escogió voluntariamente venir en forma de hombre, rebajarse y ser semejante a nosotros. Él se identificó con nuestras luchas, con nuestras necesidades diarias, los anhelos que brotan de nuestro corazón. Él fue una persona que se comportó humilde y así nosotros, si queremos ser una persona humilde, debemos identificarnos con las necesidades y los anhelos de todos aquellos que nos rodean. Es preciso verles como iguales en cuanto a estimarlos, y quien se estima a sí mismo puede estimar a los demás. De ahí que es muy importante cuando recordamos que los mandamientos están contenidos en dos, de acuerdo a lo que dice la palabra, que la ley y las profetas está contenida en dos requisitos: amar al Señor y amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros, ya eso ya va como implícito, si yo amo a Dios, debo de amarme a mí, es lo más claro. Y entonces sabré cómo tratar con proporción adecuada también a mi prójimo. Otra identidad, otra característica que vemos de la persona humilde es que obedece a Dios siempre. En Filipenses 2:8 dice la palabra: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte. Esa es una de las muestras más claras de la humildad, la obediencia a Dios. Cuando usted y yo, amados, obedecemos, le decimos a Dios: yo sé que tú sabes lo que haces y que tarde o temprano esto resultará para bien para mí. Y la obediencia refleja nuestra total confianza en el Señor, en el amor, la bondad y la fidelidad que Él ha expresado siempre hacia nosotros, no solamente por medio de su palabra, sino en su actuar en la cotidianidad. Y finalmente, una persona con característica humilde será aquella que espera a que Dios lo exalte. Y esto lo encontramos en Filipenses 2:9, donde dice: por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, amados, ha venido a servir a las personas por amor. No era un canje buscando recibir la exaltación de los hombres o reconocimientos o medallas o dinero o premio. No, Jesús actuó hacia su llamado en obediencia. El llamado que ¿quién le hizo? Dios Padre. Hacía entonces todo por obediencia a Dios, sabiendo que recibiría su recompensa directamente del Padre. Y la palabra así lo dice: mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante Él toda rodilla se doble. Amén. Leo seguidamente el texto literal como viene en versión Reina Valera 1960, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Qué belleza! Este barrido que hemos hecho de revisar parte por parte, el tener en claro
que nuestras obras santas no son trapo de inmundicia. Cuando yo entiendo que lo que yo hago, lo hago direccionado por el Señor, lo haré consensuado, lo haré en santidad, lo haré en obediencia, lo haré con una buena actitud, lo haré en humildad, porque no son trapos de inmundicia. Cuando hay hipocresía, cuando soy ambiguo, cuando soy falso, entonces estoy entendiendo que Dios recibirá así esas obras como trapos de inmundicia, y no es lo que estamos llamados a dar al Padre Celestial. Rápidamente deseo hacer un barrido de los títulos de las enseñanzas de esta semana. Por favor, si usted se perdió alguna, revíselo y también compártala. Tengámosla presente porque estos son tesoros para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo. Nos nutre, nos fortalece en medio de los tiempos. Recordemos que el tema de la semana ha sido tus obras santas no son trapos de inmundicia, y ese mismo título lleva la enseñanza número 1. La enseñanza número 2 nos está hablando también que Dios elogia la rectitud del pueblo. Cuando nosotros tomamos en cuenta su directriz, lo que Él está hablando para nosotros, bueno, escucharemos esa palabra de aprobación de nuestro Padre Celestial. La enseñanza número 3 nos habló: Dios se regocija en aquel que practica la justicia. Queremos ser hijos de honra, queremos darle alegría a nuestro Padre Celestial. Hagamos esas obras santas de acuerdo a su propósito. El tema 4, Dios no desprecia las obras justas de sus hijos hechas con fe. Definitivamente es más bien con olor fragante delante de Él cuando nosotros presentamos nuestras obras justas, nuestras obras santas de acuerdo a su propósito. En la lección 5 enseñanza 5, estuvimos hablando sobre Dios recompensa la labor fiel de sus hijos. Recordemos que quien da la paga es el Señor, y como lo hemos dicho una y otra vez en Filipenses 2:13, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad. En el momento que usted se ha sentido tan único, tan especial, tan octava maravilla, y que usted cree que esas buenas intenciones han salido de usted, lo invito para que reflexione y nos arrepintamos todos, porque esas cosas han sido puestas en nuestro corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y hoy la enseñanza que hemos compartido es manteniendo una actitud humilde ante el Señor. ¿Oramos? Señor Jesús, las palabras quedan cortas. No alcanzan para expresar, Señor, la magnitud del agradecimiento, de cómo tú nos desglosas el paso a paso para que nosotros entendamos la importancia de esta representación como embajadores del reino que tenemos en esta tierra. Hoy te pedimos perdón si no lo hemos hecho bien, por aquellas cosas, Señor, que no están bien, y te decimos, Señor, perdónanos. No queremos seguir viviendo igual, queremos una transformación, que venga tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, nos redarguya, nos limpie, nos purifique y nos fortalezca. Estamos aquí, Señor, porque te amamos, y tú estás con nosotros porque tú nos amas a nosotros. En el nombre de Jesús, que esta palabra no se quede perdida en el tiempo, sino que la atesoremos realmente como un referente del lugar especial que tú nos estás dando como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, llamado a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu poder, agradezco por cada uno de los oyentes, y gracias porque son terrenos fértiles preparados para recoger esta semilla, para que germine y dé fruto y sea como aquel árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. La palabra que dice en Salmos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. En el nombre de Jesús bendigo a tu Grey. Amén. Muy agradecida con ustedes y con el Señor por haber podido hacer todo este barrido de estudio con respecto a la importancia de nuestras obras santas. Les amo y les bendigo. Erika Micén, Ministerio Osea 6:3. Les amamos.